Hola, buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Quiero agradecer primero a la Universidad Pedro de Gante por la oportunidad de estar aquí con ustedes, además del rector Fernando Garza y el director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Además les comento que nos pueden ver por los diferentes medios sociales como es Facebook, Twitter, en la página www.upg.mx. Y también aquí, ahorita, me complace en tener en el estudio al coach Abraham Franco. Mucho gusto, Abraham. Me da Muchas mucho gracias. gusto que estés aquí. Y él nos va a platicar, como el nombre del tema lo indica, una postura vale más que 1000 palabras. Él es un licenciado que tiene mucha experiencia impartiendo talleres en hablar en público, lenguaje corporal, etcétera. Y bueno, bienvenido y pues bueno, este es tu programa, siéntete como en casa y vamos a darle para adelante. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes. Qué bueno que el día de hoy nos estén viendo. Me da bastante gusto que todos ustedes, pues el día de hoy traten de aprender un poquito más referente a lo que es el lenguaje corporal, que es un tema increíblemente importante para todos nosotros en muchísimos ámbitos. Ahorita, fuera de aire, platicábamos un poquito referente a esto, de lo muy importante que es aprenderlo tanto para reclutamiento, aprenderlo en el ámbito amoroso, no en el afectivo, para poder tener más parejas o más rápido encontrar una pareja, en el ámbito familiar para poder llevarte mejor con tu familia. Hay una cantidad increíble de situaciones en las que tú puedes aplicar el lenguaje corporal y específicamente empezando con una postura. Creo que es como el primer pasito, baby step, el aprenderte las posturas para que sepas cómo reflejar algo correcto en frente de una sociedad, que eso es un tema bastante bonito, ¿no? Exactamente. Y ahorita hablando de eso, me gustaría empezar, si nos pudieras decir, en cuanto a las relaciones interpersonales, tú en tu experiencia como coach, ¿qué es lo más sobresaliente que has descubierto? Ok, en relaciones interpersonales hay un tema bastante interesante. Cuando ya aprendes un poquito de lenguaje corporal, te das cuenta de algunos mensajes que las personas a veces lanzamos sin querer lanzar. Inconscientes. Sí, completamente inconscientes. Tú no te das cuenta que estás, por ejemplo, mandándole un mensaje de repulsión a una persona y lo estás haciendo. Y tal vez jamás te vas a dar cuenta porque nadie te está grabando, porque tú nunca vas a verte a ti mismo. Entonces, ya cuando lo estudias un poquito el lenguaje corporal, tú puedes, por ejemplo, ver a una parejita, ¿no? Ves a una parejita, a un esposo, una esposa, y te das cuenta de que alguno de los dos está mandando mensajes como de estos de... Confusos. Ajá. Es como que, ¿qué me quiere decir? No le entiendo su lenguaje. Sí, como que, por ejemplo, una situación que pasa bastante es que el esposo esté bastante como tratando de tocar a su esposa, ¿no? Agarrarle el hombro, la cintura, y él no se da cuenta que la chica o la esposa como que da un pasito para atrás, como que cierra un poquito los bracitos, como que se hace un poquito hacia el otro lado y no se da cuenta. Y en realidad igual y ella tampoco se da cuenta de que está haciendo eso. Okay. Entonces tú, como estás afuera, empiezas a ver esos pequeños mensajes y entiendes que eso a ti también te puede pasar, que tú puedes de pronto tener esa clase de actitud dominante, tratar de acercarte a una persona y esta persona puede estarse alejando y tú jamás te vas a dar cuenta porque no lo puedes ver. Entonces en las relaciones interpersonales creo que eso es uno de los conceptos que más me ha llamado la atención. Todos los mensajes inconscientes que mandamos sin darnos cuenta. Ok. Ya ahí, Abraham, ¿se puede ir moldeando o cambiando, modificando ese lenguaje corporal para ser más asertivos o ser más congruentes en nuestro pensar, sentir y actuar? Sí se puede, es un proceso que lleva bastantito tiempo porque tienes una gran dificultad. La dificultad, como te digo, de que no te ves. Tú no te ves. A menos de que estés todo el día enfrente de un espejo, tú nunca vas a ver cuáles son tus posturas, nunca vas a ver cuáles son las posiciones de tus pies, cuál es la posición de tu torso, cuál es la inclinación de tu cabeza. Todo eso no lo vas a poder apreciar porque no te estás viendo. Entonces creo que esa es la barrera más grande que hay. Pero cuando empiezas a trabajar, hay algunos ejercicios buenísimos que se trabajan para que puedas ir desarrollando un poquito más esa seguridad, la asertividad que mencionas. La actitud. Sí, todo eso se puede ir trabajando, pero es un proceso gradual. En mi caso, ¿por qué es que yo empecé a estudiar esto, empecé a desarrollarlo?
Yo era una persona increíblemente introvertida, era una persona privadísima. No te creo. No, una cosa absurda, les prometo que es una cosa completamente absurda. Yo era una persona que ni siquiera podía voltear a ver a la gente a los ojos. O sea, hacer esto me causaba un pánico increíble. Entonces tuve que empezar a leer, empezar a tratar de aplicar lo que leía con mis amigos. Y estás hablando de que yo estaba en una edad bastante vulnerable, entre los 10 y 15 años. Wow, Cuando la pubertad. Sí, imagínate, una persona de entre 10 y 15 años que sea así de privada, así de reservada, pues me generaba muchos problemas. No podía generar relaciones interpersonales, no podía hacer pláticas, no Te podía privabas de muchas cosas. Sí, entonces. y era muy lamentable porque querías convivir, querías conocer, pero tú solo te detienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues en esa edad, pues no había, en ese entonces pues no era tan fácil lo de psicólogos, no era tan fácil lo de una asesoría. Entonces, pues Lo del coacheo. Ajá, completamente impensable. Entonces, pues ¿qué haces? Empiezas a tratar de buscar información, tratar de irlo aplicando, equivocarse muchísimo, y empecé poco a poco a tratar de aplicar estas como técnicas, ejercicios, estrategias, sí, para tratar de tener un poquito más de seguridad, un poquito más de porte, tratar de ser más asertivo, más seguro de mí mismo, y pues con el paso de los años pues vas cada vez puliéndolo, pero es un trabajo. Ahora sí que como el estudio no termina nunca, vas a seguir y seguir y seguir, pero de que se puede modificar, tú lo puedes modificar. Como dicen, la práctica es el maestro. Sí, eso es completamente de acuerdo. La práctica que tú estés así como cuchillito de palo, vas a poder progresar muchísimo. Y pasa algo bastante interesante. Los primeros meses o el primer año que te preparas en esto es donde más cambios ves. Donde pasas, por ejemplo, de un 0 a un 100. Ajá, bueno, vas poniendo como un filtro. De que, bueno, me voy evaluando. Y es lo que iba mi pregunta. ¿Cómo te diste cuenta tú de que ya ibas alcanzando esa seguridad que querías? Con pequeñas metas. Okay, las pequeñas metas lo fueron todo. Por ejemplo, mi primer meta, y me acuerdo mucho porque fue la primera, mi primer meta era acercarme, y me acuerdo bastante de eso, acercarme a la típica niña que me gustaba de mi escuela, levantar los ojos, verla de frente y decirle hola. Esa era mi primer meta, el poder levantar los ojitos y decirle hola. Y me acuerdo así como película, está grabado en mi mente, que me acerqué así todo tímido, sí, todo tímido a la chica, voltear los ojos y ella me veía con rareza, ¿no? Porque yo estaba, me imagino que yo estaba así como muy nervioso, sí, palpitando, hiperventilando. Me imagino así toda la escena, ¿no? Y le dije hola. ¿Y sabes qué pasó cuando acabé de decirle hola? Me fui, escapé. Solamente levanté la mirada y le dije hola, y me fui. Pero tú, yes, lo hice. Por dentro fue una victoria. Exacto. Por dentro fue una victoria porque lo hice. Y eso creo que fue una de las primeras lecciones que aprendí dentro de uno de los libros que leí, el tratar de cumplir esas pequeñas metas. Algo que tú consideres que es pequeñito va a generar el primer paso y luego viene el siguiente. Y la motivación ahí va a estar. Sí. Se va a ir manteniendo, la vas a ir nutriendo. Vas poco a poco como subiendo estos escalones que te obligan a generar esta inercia de que ya estoy subiendo, tengo que seguir subiendo. No puedo detenerme, no puedo ir para atrás, tengo que seguir subiendo. Entonces la primera meta fue esa, levantar los ojitos. La siguiente meta, ahora sí, ir y hacer algún amigo de la nada. Que me imagino muchos de ustedes les pasará que dicen, yo no puedo ir por la vida y hacer amigos. Exacto. O sea, no puedo pararme en un parque y decir, hola, ¿cómo te llamas? Yo soy la persona que quiero ser tu amigo. No, es como que me verán extraño, qué oso, qué van a pensar, etcétera. Por supuesto, y ese también fue uno de mis retos, el acercarme a alguien y decir, ¿sabes qué? Yo soy esta persona, te quiero conocer. Y obviamente te encuentras con esas barreras que la mayoría de la gente no hace. La mayoría de la gente no se acerca contigo y te dice, oye, me caes muy bien de vista, te quiero conocer. Sí. La mayoría no hace eso, pero los que lo hacen empiezan a romper esas barreras. Y poco a poco, esas pequeñas metas las fui cumpliendo, las fui haciendo como que mi checklist. Y llegas al momento en el que dices, he logrado hacer muchas cosas que en su momento eran completamente impensables. Que no las pensabas que las podías lograr, y que ahorita me parece muy importante eso que decías, de que a través de pequeñas metas, porque a veces uno se imagina en su cabeza de que para hablar en público tengo que hablar con un gran auditorio de primer lugar, y no es así, es gradual, tienes que ir poco a poquito para que tú vayas adquiriendo seguridad.
a veces vienen a mi mente algunas películas en las cuales ponen en alguna escena donde los niños ponen como que peluches o monitos para empezar a practicar. Y yo, pues qué padre, porque ellos ahí también se van sintiendo más seguros con un afecto que tengan, etcétera. Ya se pueden ir sintiendo más seguros. Y a propósito de esto, ¿has dado talleres para niños? Sí, y es Ok, muy interesante. La verdad es que los talleres para niños son muy interesantes. He dado talleres, por ejemplo, para adultos, para jóvenes, pero los talleres de niños específicamente son muy interesantes, porque los niños tienen una característica que los jóvenes y los adultos no. espontaneidad. También, pero hay una muy particular, ¿Cuál? educabilidad. Los niños están dispuestos a aprender, mientras que los jóvenes y los adultos tienen resistencia. Entonces, cuando tú le dices a un niño, tienes que hacer A y luego B, el niño hace A y luego B. Pero si tú le dices a un joven, haz A y luego B, te dice, ¿por qué tengo que hacer A? Porque tengo que hacer así como tú Porque me tengo dices. que hacer B, ajá. Y si le dices a un adulto, tienes que hacer A y luego B, el adulto te puede decir, no, es que yo he escuchado que primero es B y luego A. Ajá, o yo estoy acostumbrado a esto. Sí, entonces te encuentras esa resistencia. Por eso con los niños es muy interesante. Si ustedes tienen hijos, tienen niños, sobrinos, primitos, traten de hablar de estos temas con ellos. Los niños están siempre dispuestos a aprender. Cuando les enseñas cosas, están dispuestos a aprender. Entonces, traten por favor de hablar de estas cosas, de postura, la confianza, la seguridad, las pequeñas metas. Traten de hablar de estos temas con ellos y les prometo que los resultados que puede tener un niño son increíbles, son buenísimos. Y más que todo, yo aprovecho también este espacio porque ahorita en este momento de la pandemia que ha durado muchísimo tiempo, están los niños en la casa y es, ¿qué hago? ¿Cómo le entretengo? Entonces yo creo que también sería una buena opción que tomarán un taller contigo o que también se ejercitarán bajo este medio. ¿Por qué? Porque hay otro desafío cuando esto, que ojalá pronto ya se acabe, ¿cómo van a ir los niños a socializar? Porque ahorita están en el iPad, teléfono, etcétera. Y es entendible, pero también qué pasa con ese lado donde los niños necesitan desenvolverse. Sí, creo que eso va a ser un proceso bastante complejo. Hay niños, por ejemplo, ahorita llevamos para 2 años de pandemia. Hay niños que desde que entraron a un ciclo escolar nunca han visto a un compañero. Hay personas que, por ejemplo, su preparatoria, como en algunas preparatorias es de 2 años, pasaron la preparatoria sin conocer a nadie durante la preparatoria. Imagínate el proceso tan complejo que es pasar de la secundaria a la facultad de la universidad. O del kinder a primaria. O del kinder a primaria sin saber cómo socializar. Creo que eso es muy complejo. Por eso hay que aprovechar este tiempo que estamos encerrados para que no se sienta ese encierro. Hay que tratar de enseñarles técnicas para poder generar, técnicas de comunicación, técnicas para poder generar relaciones interpersonales, técnicas para que desarrollen su confianza, para que desarrollen su seguridad en sí mismos. Todo eso es sumamente importante, sobre todo ahorita, porque lo están perdiendo. Si ahorita no estás conviviendo con más personas, no estás aprendiendo a convivir en un entorno social, cuando vuelvas a este entorno social vas a sentirte inadaptado. La mayoría se van a sentir inadaptados. Por eso va a ser un proceso complejo para ustedes como padres, para que ustedes desde ahorita se vayan preparando, busquen opciones, por ejemplo el taller de hablar en público, taller de lenguaje corporal. Hay muchos otros talleres, búsquenlos en internet, hay una cantidad excéntrica de información, así que traten de meter a sus niños a esta clase de talleres para que aprendan a poderse adaptar de nuevo a una normalidad cuando llegue. Exactamente. Y ahorita que tú decías, yo he aprendido en base a la lectura, etcétera. A veces hay gente que dice, es que no me gusta leer, pero ¿cuánto tiempo tú le dedicabas? Y a lo mejor andabas muy apresurado, etcétera. ¿Cuánto mínimo le dedicabas a la lectura? Es que, ¿sabes? Ese es un tema un poquito curioso porque a mí me urgía. Ok, A mí en me base a la urgía. necesidad Sí. tú aprendiste. Entonces, cuando te urge algo, Aprendes. sí, cuando te urge algo, estás completamente concentrado. Así que si le dedicas media hora, 20 minutos, 10 minutos, los aprovechas al 100%. Ok. Entonces, cuando yo tuve que estudiar estos temas de comunicación, pues yo era a leerlo ahorita para mañana aplicarlo en la secundaria. Leerlo ahorita para mañana tratar de aplicarlo con mis amigos. Y era pues de diario, todos los días tenía que dedicarle al menos unos 20 minutos, media hora, al menos. Pero lo digo porque me urgía. Yo sé que la mayoría de las personas no le van a dedicar 20 minutos, media hora diarios. Yo lo que les recomiendo es
Si no le vas a dedicar una cantidad diaria, al menos a la semana con que lo hagas media hora. A la semana con que te agarres un domingo, un sábado, un día que tengas tiempo para leer y tratar de aplicar, porque la parte de la aplicación creo que es la más importante. Sí, leí mucho, pero de todo lo que leí, al momento de aplicar te das cuenta de que hay una transición que tiene sus barreras. Yo cuando empecé a leer los temas de comunicación, tratar de aplicarlos con los niños, con los adolescentes, no era igual que en el libro. Entonces tienes que adaptarte, tienes que ir encontrando nuevas teorías, tienes que ir encontrando adaptaciones. Por eso, más que leer, traten de aplicar. Y creo que ese es un muy buen consejo para todos. Cualquier cosa que lean, la idea no es solamente que la lean, traten de aplicarla inmediatamente. Encontrar cuál es la aplicación, cuál es la forma sencilla de utilizar esta información en la vida práctica. Okay. Y ahorita que comentabas eso de adaptarnos, etcétera, y aplicar eso que hemos estado aprendiendo, ¿tú ya podrías considerar que ya tienes un estilo propio o también ahorita que ya lo tienes, cómo sería el procedimiento para irlo manteniendo o que de otras maneras o de otras formas que tú vayas aprendiendo lo vayas fortaleciendo? Ok, primero lo del estilo. El estilo es algo que no se obtiene al principio. Al principio pasa algo y me gusta mucho utilizar esta comparación con los cantantes. Okay. Los cantantes cuando inician su carrera, ¿qué es lo que hacen? Pues empiezan a tocar covers, interpretan. Sí, exacto. Interpretan, aprenden canciones de sus artistas favoritos, ¿no? Dicen, pues a mí me gusta mucho, no sé, Luis Miguel, y empiezan a imitar a Luis Miguel. A mí me gusta, no sé, el rock. Pausini, no sé, Pausini, correcto, y pues empiezan a imitar a Pausini. Entonces empiezan como imitadores, empiezan a tratar de imitar estilos que les gustan. Y poco a poco hay un concepto que me encanta de la música, que es el van encontrando su voz. Que es el van encontrando su propio estilo. Y a medida de que van avanzando, pues se van alejando de ese ejemplo que tenían al principio. Exacto, y van siendo ellos mismos. Entonces lo mismo pasa tanto con el lenguaje corporal como hablando en público. Al principio te va a tocar tal vez imitar un poquito, ¿no? Si tú conoces a una persona que te encanta cómo se ve, que te encanta la seguridad, y dices, esta persona me encanta su porte, tiene un porte increíble. Bueno, empiezas tratando de imitar el porte de esa persona y poco a poco, como los cantantes, vas a irte alejando y obtener tu propio estilo. ¿Cómo le haces después para mantenerlo? Haciendo los mismos ejercicios que empezaste en un principio, pero ya con un poquito menos de esfuerzo. Cada vez vas haciendo menos esfuerzo para obtener los mismos resultados. Pero porque ya también consigues una flexibilidad, ¿sí? O una seguridad que te va permitiendo ser como que más espontáneo y ya lo disfrutas. Sí, al final de cuentas lo que vienes a hacer ya cuando ya aprendiste la teoría solamente son actualizaciones, pequeños reforzamientos que no te toman demasiado tiempo. Y como ya te sabes la teoría, ya te sabes las bases, pues las pequeñas especializaciones que vayas sacando pues son sencillas, son fáciles, no te toman demasiado tiempo. Ok, ahorita me gustaría saber si nos puedes compartir, Abraham, algunas técnicas para que cuando a alguien le toque hablar en público, que ese nervio lo pueda manejar. Tú, por ejemplo, ¿qué haces cuando te toca hablar frente a un gran auditorio? Ok, para poder controlar los nervios, de entrada, no busquen, porque es una pregunta que me hacen creo que en todos los cursos y al menos un 70% de los asistentes me hacen la pregunta, ¿cómo le hago para eliminar los nervios hablando en público? No se eliminan, y ni siquiera es el objetivo eliminarlos. Tener ese pequeño nerviosismo antes de iniciar una conferencia, una plática, es natural, completamente natural. Estás vivo, necesitas esos nervios para darle la atención, la importancia necesaria a ese evento. Así que está bien, no hay una razón de eliminar los nervios, no los traten de eliminar. Lo que sí tienes que hacer es aprender a utilizar esos nervios para prepararte. Si yo sé, por ejemplo, que mañana me toca dar una conferencia para 500, para 1000, para 2000 personas, pues me empieza a entrar el nervio, ¿no? Tengo que hacerlo bien. Y ese nervio lo tengo que utilizar para prepararme. ¿Cómo me preparo? En muchos aspectos. En el contenido. Preparo todo el material que voy a necesitar. Y esa es una parte en la que la mayoría trabajamos. Preparamos el contenido. Pero nos falta otra que es muy importante. En la personal. Prepararme en el aspecto personal. ¿Cómo le haces para prepararte en el aspecto personal? Tomas talleres precisamente como el que imparto. ¿Qué es lo que te enseño en esta clase de talleres?
te enseño que pues el miedo en realidad lo puedes utilizar para entenderte, para conocerte, y puedes utilizar algunas técnicas como la de confrontación para tratar de vencer esos miedos. ¿Qué es lo que haces? Por ejemplo, uno de mis primeros ejercicios para controlar el nervio. ¿Sabes cuál era uno de mis mayores miedos cuando empecé a hablar en público? ¿Cuál es? Que se rieran de mí. Me daba pánico que la gente empezara como a hacer estas... Sí, hacer esto, ¿no? De empezar a verme y decirle algo a sus compañeros, ¿no? Como que burlándose. Me daba pánico eso. Me molestaba, me daba nervios, me cortaba la voz el ver que alguien hacía eso. Entonces me di cuenta que a mí lo que me afectaba me da mucho miedo que se rían de mí. ¿Y qué es lo que hice? Creé, y me da mucha risa, creé un pequeño stand-up, un monólogo. En su momento yo lo manejé como monólogo porque la referencia que tenía era Adal Ramones. Yo creé un pequeño monólogo porque si a mí lo que me da miedo es que se burlen de mí, que se rían de mí, voy a hacer que se rían, pero no de mí, de algo que yo digo a propósito. Entonces creé un pequeño monólogo y ahí me di cuenta de algo. La capacidad que tenemos como personas de modificar, de manipular los sentimientos de los que nos escuchan, y la incapacidad que tenemos de eso. Porque si yo contaba un chiste que yo creía que era muy bueno y no se reían, me daba cuenta que fallé en algo. Pero si yo decía un chiste que sí les generaba risa, dije, manipulé esos sentimientos, hice que se rieran. Entonces, generaste eso. Sí, y eso lo generé yo. No fue por accidente, no se rieron de mí, se rieron porque yo quería que se rieran. Entonces, eso te empieza a dar un poder, te empiezas a dar cuenta que tú tienes injerencia en qué es lo que hagan y qué es lo que no hagan. Yo quiero que se rían, hago que se rían. Yo quiero que lloren, hago que lloren. Yo quiero que se concentren, hago que se concentren. Tienes injerencia, te vas como autoempoderando, que eso es sumamente importante. Entonces, si ustedes quieren ir disminuyendo los nervios, dense cuenta que ustedes tienen injerencia en lo que el público sienta, diga, haga. Ustedes pueden modificarlo, siempre y cuando se metan en la cabeza la idea de que lo pueden hacer y empiecen a tener algunos ejercicios, como en mi caso, el hacer un pequeño monólogo para romper ese miedo. Me da miedo que se rían de mí y yo hice que todos se rieran y ahí se rompe el miedo. Exactamente, y ahorita yo creo que eso es normal que a todo el mundo le pase, porque hasta a veces los cantantes o así se les olvida una canción, entonces ya empiezan con el micrófono para que todos canten de que ya me acordé cómo iba la canción y ya puedo seguir. Me acuerdo mucho una vez que estaba viendo un programa y salía César Costa. Iba a presentar a los Tigres del Norte y ellos iban a cantar una canción que se llama Jefe de Jefes y él dijo Jefe de Fejes. Entonces, me equivoqué, pero se le pasó y todo natural él, etcétera. Entonces, tenía mucha experiencia, pero lo tomó también como que, pues me equivoqué y no pasa nada. Eso se le llama manejo de recursos. ¿Qué sucede? Si de pronto alguna situación se presenta, no sé, imagínense, ahorita se cae este banner, se va la luz, algo puede suceder. ¿Cómo manejes esa situación? Es lo que demuestra qué tan profesional y qué tan capaz eres. Si de pronto se va la luz y yo cuento un chiste referente a eso, un temblor o algo así que... Sí, si tú juegas con eso, demuestras dominio sobre la situación. Si tú te enojas, te molestas, si algo se cae y ustedes pueden ver que yo me molesto o algo semejante, ustedes se dan cuenta que yo no tengo dominio en la situación. Entonces, cuando ustedes estén enfrente de personas, cuando a ustedes les toque en lenguaje corporal presentarse enfrente de una sociedad, enfrente de sus jefes, enfrente de un reclutador, y algo sucede, alguna de estas situaciones espontáneas, ustedes demuestren dominio sobre esa situación. Encuentren cómo hallarle el chiste a esto. ¿Para qué? Para que se vea que ustedes tienen seguridad, dominio sobre las situaciones, capacidad de reacción. Eso es sumamente importante. No se molesten, no se vean afectados por la situación. Aprovechenla. Es muy importante que ustedes aprovechen la situación. Incluso los comediantes tienen algo que me he dado cuenta que muchos utilizan. No sé si han visto en videos, en Facebook, en YouTube, etcétera, que está el comediante haciendo su sketch y se pasa un mesero por enfrente. Sí. Entonces, el comediante tiene dos opciones: ignorarlo y enojarse, o utilizarlo. Y la mayoría lo utilizan. Ven que pasó el mesero sin importarle que estaba tapando el escenario y le dicen adiós, mi amor. Entonces, como Franco Escamilla. He visto a Franco Escamilla. Es un ejemplo. Pasa el mesero y como se dan cuenta que no les importó, le dicen adiós, mi amor, y hacen que todo el auditorio se ría de la situación. En lugar de que se sientan afectados, molestos o enojados con el mesero, hace una situación agradable. Eso demuestra dominio. Ustedes traten siempre de demostrar dominio. Por peor
cosa que suceda en una conferencia, en una plática, en una entrevista de trabajo, demuestren dominio. Eso es sumamente importante para demostrar confianza. Ok, ahora, una pregunta, Abraham. ¿Te ha tocado dar tus talleres a gente extranjera que se ha notado alguna diferencia entre el lenguaje no verbal o se podría decir que es un lenguaje universal? ¿O hay cambio? Es complejo. Hay algunas culturas a las que nos parecemos mucho con el lenguaje no verbal. Por ejemplo, los argentinos, los italianos, españoles, tienen movimientos que se asemejan mucho a lo que nosotros hacemos. Hablamos mucho con las manos. Los colombianos también hablan mucho con las manos. Pero algunos otros no. Los alemanes, no sé, holandeses, no hacen muchos gestos, no hacen muchos movimientos con las manos. Entonces me ha tocado algunos talleres con personas de otros países, incluso del mismo México, de otras ciudades que son más reservados, y sí se nota ese choque. Sin embargo, a pesar de que estas personas no utilicen tanto su lenguaje no verbal, lo entienden completamente. Ok, se puede decir que sí hay, ¿cómo llamarlo? Como una empatía, un entendimiento a lo que están diciendo. Sí, si tú le dices a cualquier persona algo así como que todos van a entender detente, independientemente de qué país sean, van a entender un detente. Claro, van a haber algunos ademanes que se interpreten diferente en algunas ciudades, en algunos países, pero la mayoría van a entender básicamente qué es lo que se está tratando de decir. Entonces, sí hay un entendimiento global, por así decirse, de los ademanes del lenguaje no verbal, a pesar de que muchos no lo utilizan. Y nosotros en culturas latinas pues tenemos esa gran ventaja. Hablamos muchísimo con las manos, con los gestos, con las miraditas, hacemos muchísimo. Y una de las preguntas que hacen frecuentemente es ¿qué tan correcto es? ¿Qué tan correcto es hacer movimientos con las manos? ¿Qué tan correcto es hacer gesticulación? La verdad es que es sumamente correcto. Tal vez algunas filosofías, algunas metodologías antiguas lo veían de una manera un poquito negativa, que tú utilizaras las manos, que utilizaras la gesticulación, porque lo consideraban como una falta de educación. Sin embargo, todo esto, toda la gesticulación, el movimiento de manos, todos estos movimientos aportan a la comunicación, hacen que la gente te entienda mejor. Le hacen más énfasis a una idea, etcétera, porque a final de cuentas nuestro cuerpo es una herramienta para comunicar. Correcto, y a veces es la mejor herramienta para comunicar. Tu cuerpo puede demostrar muchísimo. Nos pasa mucho con las mamás, ¿no? Que nos hacen una carita y ya entendemos, ya quédate quieto. Exacto. Nos hacen una carita y vete para allá. Y simplemente con eso ya interpretas muchísimo. Así que en realidad el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, es sumamente importante. Utilícenlo. Hay que ir rompiendo esos mitos antiguos de no puedes moverte, no puedes gesticular, no puedes ser muy expresivo. Al contrario, mientras más expresivo seas, mejor mandas el mensaje. Ok, ahora, aquí Abraham, ahorita comentabas que para bajar los nervios, etcétera, pero cuando están ensayando, ¿qué tip le darías? Porque se me viene a la cabeza uno donde a lo mejor alguien tiene que darle un tema que a lo mejor no le agrada o no conoce mucho, pero ¿sería posible que empezaran a ensayar sobre un tema que a ellos les apasione? Es lo recomendable en realidad, es lo más recomendable, que una persona cuando va a hablar de algo sea algo que le gusta. Yo sé que en el aspecto laboral a veces nos toca hablar de cosas que no nos interesan, no nos gustan o incluso estamos en contra de, pero tenemos que ofrecerlas o tenemos que venderlas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que tratar de compensar. A pesar de que el texto que estás leyendo, el texto que estás preparando no te convenza, que el producto o servicio que estás ofreciendo no te guste, tienes que compensar con los lenguajes. Si la parte verbal no te convence, tú tienes que compensar con la parte paraverbal y con la parte corporal. El cómo lo digas es muy importante, el qué hagas cuando lo digas es muy importante. Entonces, dentro de la preparación, esta clase de ensayos que mencionas, yo siempre les recomiendo, traten de ensayar en 3 niveles. Ensayen el texto que van a decir, díganlo, para que aprendan su boca a mencionarlo. En la parte paraverbal, aprendan a modificar su voz, a levantar el volumen, a bajar el volumen, a hablar más rápido, dulce, hablar más lento, exacto. Ensayen eso y ensayen la parte corporal, ensayen la gesticulación, ensayen los movimientos, ensayen todo eso. Si ustedes ensayan en esos 3 niveles, van a mejorar muchísimo su comunicación. Así que si la parte verbal, que es lo que tienen que vender, que no les gusta, ustedes de plano están en contra de esa situación, de esa información, la parte corporal, la parte paraverbal les va a ayudar mucho a compensar, a que no se note ese disgusto que tienen hacia
hacia el servicio, producto o lo que sea que estén hablando que ustedes no conozcan tanto. Ok, ahorita me gustaría aprovechar que hay teléfonos en cabina por si alguien nos gusta hacer una llamada para una pregunta, sugerencia o comentario del tema que estamos tratando hoy. Me gustaría que se comunicaran al 81 83 03 3602 y 03. Están abiertas las líneas para ustedes. Y continuando con el tema, Abraham, tú cuando estabas estudiando lo del lenguaje no verbal y todo esto, ¿tenías alguien que te inspiraba para hacer como él, de que yo quiero ser como él o ese estilo me gusta, etcétera? Sí, en realidad sí. Tuve varios ejemplos que me gustaban bastante. Obviamente uno de los primeros, porque me gusta mucho la comedia, era Adal Ramones. Okay. Porque yo veía la preparación que tenía en la parte verbal, que tenía una fluidez, Sí, en la parte paraverbal, que lo que decía te daba gracia. Sé que a muchas personas puede que no les guste Adal Ramones, pero la forma, las técnicas que utilizaba eran correctas. Y la parte corporal, la ventaja que él tenía de saber que él no era la persona más guapa, pero no le importaba, él hacía caras, hacía gestos y procuraba muchísimo que con esa parte corporal generaba esa calidez, ese carisma. Entonces me gustaba mucho la seguridad, la confianza que transmitía. Ese fue uno de mis primeros como modelos a seguir. Después conocí a Obama, conocí la figura de Barack Obama y me gustó muchísimo la elegancia, la delicadeza con la que hacía sus movimientos. Y claro que yo decía, cuando yo sea un licenciado de negocios, yo voy a verme así, voy a verme con traje y me voy a mover así, voy a hablar como él habla, voy a moverme así, porque se me hacía increíblemente caballero, elegante, me gustaba bastante. Entonces vas adaptándote cada uno de los modelos, porque si tú comparas un Adal Ramones con un Barack Obama, hay un mundo de diferencia en personalidad. Completamente, etcétera. hay un mundo de diferencia. Entonces tienes que ir generando como tu propia personalidad. Una personalidad que se pueda adaptar a lo elegante, a lo político, a lo condescendiente, y otra parte que se pueda adaptar a lo alegre, a lo espontáneo, a lo carismático. Entonces vas generando como cada quien va haciendo su propia mezcla. Entonces yo puedo decir que un Barack Obama, un Adal Ramones, incluso un personaje que recientemente me ha gustado mucho la gesticulación y la forma de expresión, es bueno, ahora es conferenciante, también es actor, él es Odín Dupeirón. Odín Dupeirón. Odín Dupeirón es una persona que me encanta en cuanto al aspecto corporal, tiene una facilidad de interpretación increíble, claro, tiene mucho que ver su preparación, su trayectoria que es increíble, entonces creo que esa clase de personas te va nutriendo, tú vas agarrando como piecitas de cada persona y vas generando tu personalidad, vas generando tu forma de comunicar, tu lenguaje corporal. ¿Hay alguna mujer dentro del medio que te llame la atención en cuanto a su lenguaje no verbal? Hay varias que son cuáles? increíbles, que me gustan mucho físicamente, me gustan mucho cómo se paran, cómo se comportan, el porte que tienen, la elegancia. Por ejemplo, una de las figuras que recientemente he visto y que he dicho, wow, qué forma de transmitir. No sé si la han escuchado, se llama Regina Carrot. No, yo no la he escuchado, desconozco, ahí te quedó mal. No te preocupes, es normal, tiene poco tiempo como en fama, ¿no? Ella se dedica a hacer videos, hace conferencias motivacionales también y tiene una forma bastante entre agresiva y positiva de compartir las cosas. Me encanta mucho esa manera tan cruda de decirlo, tan real, tan directa, tan franca, haciendo honor a mi apellido. Sí. Esa manera tan franca de compartir información me gusta muchísimo. Ahora, si nos vamos un poquito para atrás, tal vez a algunas personas que me gustaban mucho cómo compartían información, también tiene mucho que ver con esto de la actuación, es Carla Souza. Ok, Carla sí, Souza. de Nosotros los Nobles. Exacto, de Nosotros los Nobles. Me gustaba mucho, más allá de la actuación de Nosotros los Nobles, la he visto en algunas conferencias que ha impartido y tiene una seguridad bastante interesante, tiene una forma de ver al público que esta técnica se llama paneo, el hecho de que tú voltees a ver a las personas y que hagas contacto con todos. Correcto, que hagas contacto visual con la mayoría o que la mayoría crea que los estás viendo, eso es muy bueno y Carla Souza lo desarrolla bastante bien. Creo que es una persona que llama mucho la atención, que es una persona que
que te puede generar mucho interés en la forma en la que comparten la información y además te hace sentir parte de la conferencia. Creo que eso es muy muy importante, que te haga sentir parte de la conferencia. Y por último, yo creo que Rigoberta Menchú, la haces, la Nobel, el sí. premio Nobel. A ella hace algunos años me tocó acompañarla en algunas conferencias que dio en la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue increíble porque esta señora, la forma en la que comparte información no es política, no es diplomática, es completamente personal, cálida, sí, ajá, es muy muy sencilla. cálida, exacto, y eso se agradece muchísimo, porque cuando tú ves un discurso político, tú notas esa frialdad, notas esa preparación, notas esa barrera que hay entre tú y esa Ujú. persona, pero con Rigoberta pasaba algo diferente. Una calidez, así como Sí. que te dan ganas de seguirla escuchando. Sí, te dan ganas de ir a comer con ella, te dan ganas de conocerla, te dan ganas de estar ahí. Entonces creo que esa parte humana, esa parte de calidez, esa parte de hablar directamente con las personas, de hablar de sentimientos, de emociones, también es sumamente importante. Entonces creo que me quedo con esas tres para el día de hoy, para hacer como un énfasis de qué mujeres son las que me ha llamado mucho la atención, cómo comparten información. Ok. Y en cuanto el lenguaje no verbal, cómo podemos más bien ser o adquirir esa coherencia con lo que siento y digo? O sea, ¿tú cómo te espejeas de algún modo para decir, sabes que en este momento no me siento bien, o estoy triste, estoy enojado, estoy feliz, para decirte, ¿tú cómo te vas espejeando? Ok. Cuando tenemos la responsabilidad de hablar en frente de personas, cuando tenemos la responsabilidad de compartir información, necesitamos estar tranquilos con nosotros. Necesitamos saber que lo que estamos diciendo es imparcial, saber que lo que estamos diciendo es nuestra opinión, saber que estamos siendo objetivos, y para ello es muy importante tener también una preparación en inteligencia emocional. Es muy importante para todos en general, para cualquier persona es muy importante una preparación en inteligencia emocional que te ayude a generar introspección, que te ayude a verte a ti mismo, a conocerte, a hacerte preguntas importantes. Aprovecho este tema para decir, la parte de Odín Duperón también toca este tema. Háganse preguntas, ustedes háganse preguntas. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Cómo amanecieron? ¿Se amanecieron bien? ¿Se amanecieron mal? Háganse esa clase de preguntas que parecen simples, pero que te ayudan mucho a conocerte. Cuando tú tienes un buen día, tienes que saber hasta dónde es tu alcance. Cuando tú tienes un mal día, tienes que saber de qué tienes que cuidarte, o cómo puedes hacerle para tener un buen día. A mí me pasa muchísimo. Cuando tengo un mal día, yo conozco las herramientas que me hacen sentir bien. Yo sé cuáles son y se las voy a compartir porque me encantan. Cuando yo me siento triste, y a muchos de ustedes les puede pasar con diferentes cosas, cuando yo me siento triste, decaído, etcétera, yo busco las cosas que me dan mucha felicidad. ¿Qué cosas me dan mucha felicidad? Y al menos yo, porque soy un gordo por naturaleza, me encanta el pay de queso. Entonces, el pay de queso para mí me hace un buen día y es una herramienta. Cuando yo me siento triste, yo busco una rebanada de pay de queso para tratar de compensar, para contrarrestar, porque son herramientas, al final del día son herramientas. Hay gente que le gusta bailar, gente que le gusta pintar, escuchar música, correcto, y cuando están tristes no lo hacen. Eso es incongruente, eso es insensato. Si tú sabes que estás triste, tú necesitas, sí, vivir un poquito la emoción, pero buscar una herramienta para poder salir adelante. Ya sé que estoy triste, ya viví la emoción, bueno, momento de hacer lo que sigue, ¿no? Y buscas estas herramientas, escuchar música, jugar, bailar, hacer lo que sea, para salir adelante. Entonces, eso me ayuda mucho a despejarme, a tratar de seguir siendo congruente, a tratar de seguir automotivándome, que es súper importante la automotivación. Más que alguien te motive, que tú te motives a ti mismo. Que tú seas tu propio espejo y digas, échale ganas, o está bien, es válido que tengas este momento, y luego ya después haces algo para que salgas de ese contexto y ya te puedas enfocar en lo que tú quieres. Sí, totalmente. Si tú sabes, por ejemplo, hoy tuve un mal día porque no se me despidieron, es lógico que hoy esté triste, completamente lógico, no tengo por qué no estar triste, es totalmente normal. Pero ya mañana, pasado mañana, que necesito un plan de acción, bueno, momento de buscar mis herramientas y salir adelante. Ok, ahora quiero preguntarte una cosa, a lo mejor es también otra pregunta en millón. ¿Qué haces tú cuando te toca un público que
está bien que participen, pero que a lo mejor te absorban en preguntas y tú las puedes contestar todas, pero es uno y uno y uno, y a lo mejor ya te pones así como que contesto primero, etcétera, y que ellos no piensen que no conoces del tema. No sé si me explique. Ok, ahí hay dos temas importantes. El primero es el manejo de grupos. Okay. El manejo de grupos lo puedes aprender en muchos cursos de formación. Ahí te enseñan cómo manejar un grupo correctamente. ¿Para qué? Para que puedas administrar las preguntas, para que puedas darles un seguimiento, para que sepas cómo detener a una persona que está haciendo muchas preguntas, cómo poderlo redirigir. Todo eso se aprende en los cursos de formación, cómo manejar grupos. Y la segunda, dijiste algo bien importante, para que no piensen que no sepa o que no conozco del tema. Hay algo que pasa mucho cuando una persona habla enfrente de las demás personas, cuando uno es conferenciante, cuando compartes cursos, cuando eres maestro, que es el ego del expositor. El ego del expositor es un mal que no es necesario. Nosotros no tenemos por qué saber todo en todo momento. Así que creo que los maestros que he tenido, los jefes que he tenido, me han ayudado mucho a entender eso. No tienes por qué saberlo todo. Cuando te hacen una pregunta y no tienes la respuesta, es válido decir no tengo la respuesta, pero no es válido decir no la voy a investigar. Eso no es válido. Yo puedo decirte no conozco la respuesta que me estás solicitando, pero mi obligación inmediatamente es investigarla y dártela. Si alguien me hace una pregunta, y pasa muy frecuentemente, me hacen alguna pregunta que no conozco, ok, no tengo la información, sin embargo la voy a buscar y para la siguiente sesión te la comparto a ti y a todos tus compañeros. O en caso de que sea una pregunta muy personal, no tengo la información, pero en breve la investigo, esta noche la investigo y para la mañana ya la tienes en tu correo. Esa responsabilidad es mucho más humana que el tratar de ser un superhéroe. Me han tocado en muchos cursos, en muchos diplomados, me han tocado estos superhéroes, estos super instructores, super coach, super maestros, que la pregunta más rara del mundo tienen respuesta, que sabes que puede ser improvisada. Sí. Entonces desconfías un poco de toda la información porque improvisaron una respuesta. Así que si tú eres maestro, instructor, coach o lo que sea, cualquier persona que se dedique a compartir información, sábelo. No tienes la necesidad de saberlo todo. Puedes saber un 95%, pero hay un porcentaje que no tienes la obligación. Porque también, qué bueno que tocas eso, porque a veces he visto que a veces hay alguien exponiendo un tema y le hace una pregunta y también para no quedar mal, le preguntan a esa misma persona, ¿tú qué harías? O sea, como que revierten la pregunta hacia la persona que está cuestionándolo. Sí, es una técnica también, un poquito como sacada de la manga, exacto, ¿no? ¿Qué haría usted en esta situación? No lo sé, ¿qué harías tú? Es regresarle la pregunta, que si bien en algunos casos funciona, por ejemplo, muy cercano a la psicología, muy cercano al coaching, que el regresarle la pregunta a la persona que te la hace puede dar una respuesta, a veces el abusar de este recurso puede demostrar una falta de preparación. Exactamente. Ahora, continuando con este tema, en el lenguaje no verbal, ¿qué puedes, hay algo que tú digas, bueno, en el lenguaje no verbal yo estoy hablando con una persona, pero esta persona ya le he dicho 1, 2 o 3 veces este punto y ella sigue con lo mismo? ¿Qué pasa ahí? Es como si te estuvieras dando una exposición de un tema y te preguntan una vez y la aclaras, etcétera. No llega un punto en el cual tú dices, ay, ¿qué hago? Ya te lo expliqué muchas veces. Ok. Me ha pasado algunas veces que he dado la misma respuesta en reiteradas ocasiones, así como lo comentas. ¿Y qué es lo que sucede? Al principio me frustraba mucho. Pensaba que el problema estaba en la persona. Yo pensaba que la persona no tenía la capacidad de comprenderlo y por eso yo tenía que explicarlo varias veces. Ya después entendí que cuando una persona te hace la misma pregunta 2, 3 veces es porque no supiste explicarla de la forma en la que la persona la quiere o la puede recibir. Es muy importante que nosotros conozcamos que cada una de las personas a las que les hablamos tienen una forma de interpretar la realidad o de aprender. Entonces, hay muchas metodologías. Existe la metodología, por ejemplo, la de los visuales, auditivos, kinestésicos. Existe la metodología de las personalidades hipocráticas, las personalidades DISC. Hay muchas metodologías. ¿Cuál es nuestra responsabilidad o qué es un consejo que yo les puedo dar
traten de aplicar diferentes metodologías para estas personas. Tal vez si ya le diste una respuesta que va cercana a la metodología visual y la persona te volvió a hacer la pregunta, ok, entonces probablemente la forma en la que yo la contesté de manera visual no es la correcta, hay que responderla de otra y hay que responderla de otra hasta que encuentres cuál es la correcta. Eso es lo primero que empecé a hacer. Ya después vas aprendiendo a perfilar. Eso es sumamente importante, aprender a perfilar a la persona que te pregunta. Si yo veo que la persona que me está preguntando es una persona que le gusta la información, o sea, que le gustan los detalles, las cifras, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sencillo. Si esta persona me pregunta, oye, pero ¿cuál es el riesgo de tal cosa? Bueno, si yo le digo que el riesgo es muy alto, esta persona no lo va a interpretar porque quiere cifras. Exacto. Esta persona lo que necesita es escuchar el riesgo de que en esta situación puede haber un accidente es del 67%. Cifras, más puntual, vaya. Exacto, y ahí la persona ya lo va a entender. Ahí la persona ya lo entiende. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los que compartimos información? Tenemos que aprender a perfilar. ¿Cómo es que estas personas reciben la información? De esa manera, nosotros tenemos que aprender a expresarla. Ok, y ahorita, aprovechando, ¿en dónde te puede encontrar la gente, Abraham Franco, para si quiere tomar un taller contigo? Ok, para cualquier taller, ya sea de hablar en público, lenguaje corporal, me pueden encontrar en Facebook. Estoy precisamente como Coach Abraham Franco. En Facebook tengo mi página, tiene ahí algunos seguidores. También pueden encontrar en algunas otras redes, por ejemplo, actualmente tengo que estar en TikTok. En TikTok tengo una página únicamente de consejos de inteligencia emocional y se llama Hablemos Franco. Ustedes lo pueden buscar, les comento, es únicamente de consejos de inteligencia emocional. Y creo que esas dos plataformas son las más importantes. También, si quieren mi correo, es abram.franco9@gmail.com. Ok, bueno, me dio mucho gusto tenerte aquí. El tiempo se pasa volando, pero espero que ya más adelante nos vuelvas a acompañar al programa. Siéntete bienvenido para que hables de otro tema, porque este está muy interesante y claro que hay una continuación de porque es muy importante el lenguaje no verbal. A veces comunicamos más con nuestra postura, nuestra gesticulación que con las palabras, y a veces predomina más y es determinante a lo mejor en alguna entrevista de trabajo, en alguna relación que tú quieras tener, habla más el lenguaje no verbal que las palabras. Sí, totalmente. Si ustedes tienen algún tema que quieran que toquemos referente al lenguaje no verbal, al lenguaje verbal, adelante, coméntenlo ya sea en el video que pueden encontrar en Facebook, en YouTube, o si quieren en las redes sociales, en cualquiera, ya les he mencionado en cuáles me pueden encontrar. Si ustedes quieren que hablemos específicamente de algún tema, con muchísimo gusto hacemos una segunda sesión para que la puedan ver. Muchas gracias, Abraham Franco, te agradezco bastante. Y por último, me fue muy grato estar con ustedes el día de hoy. Yo otra vez aprovecho la Universidad Pedro de Gante, así como al rector Fernando Garza y al licenciado Enrique Sánchez, el director de la radio, que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. Nos pueden más bien ver a través de los diferentes medios sociales como Twitter, Facebook, Instagram, y recordarles también que hay otros programas de la Universidad Pedro de Gante que están muy interesantes y que sería muy bueno que los vieran. Me despido de ustedes y los espero en la próxima emisión de Trascendencia. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.